Continuamos nuestra introducción a los libros apocalípticos y deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Hemos ya trabajado el libro de Daniel, es un libro protocanónico, es un libro de tipo apocalíptico, está en el Antiguo Testamento. Y vamos ahora, hemos visto también ya los dos libros de los Macabeos, que esos sí son deuterocanónicos. Hemos visto que, diríamos, son libros de resistencia cultural, religiosa y también militar ante la agresión del imperio helenista, del imperio seleucida. Allí ustedes hicieron un breve ejercicio contestando pues unas más que preguntas, ¿verdad? Completando las citas bíblicas de una narración que aparece en el capítulo 2 del libro de del primer libro de los Macabeos, en donde se da se presenta una acción y y se pide que se dé la cita del relato correspondiente. Y luego se presenta también unos textos del libro segundo de los Macabeos, en donde aparecen referencias sobre algunas convicciones religiosas, como por ejemplo la oración por los difuntos, la oración de intercesión o la misma fe en la resurrección o la fe en el Dios creador. Bien, con esto entonces vamos a abordar ya el tema que ahora nos corresponde en este cuarto bloque de nuestro estudio. Quisiera yo ahora que fueran ustedes al índice de sus apuntes. Voy a proyectarlo para que ustedes lo vean y nos damos cuenta en qué momento de nuestro curso nos encontramos. Vamos a ver allí que aparece en primer lugar, pues los libros de los Apocalipsis, donde está Daniel número 4. Luego vamos a ver los deuterocanónicos, ya vimos los dos Macabeos, vamos a ver ahorita, vamos a ver inmediatamente el libro de Tobías y de Judith. Nos quedará para el siguiente bloque y último bloque, el libro del Siráside o eclesiástico y el libro de la sabiduría. Sabemos que el libro de Baruch lo van a estudiar ustedes como tarea. 7 libros deuterocanónicos, 2 macabeos, 2 narraciones edificantes, 2 libros sapienciales y el libro de Baruch, que nos presenta un poco como una especie de resumen de todos esos géneros literarios. Bien, vamos ahora, les invito a que pasen en sus apuntes a la página número 9. Allí vamos a abordar ahora el libro de Tobías, página número 9, el libro de Tobías. Le he puesto un subtítulo que dice: un buen judío que resiste en la diáspora. Resiste en su fe, resiste en sus costumbres, en su cultura, en medio de un imperio que le acosa por todas partes, porque Tobías está presentado como un creyente que vive entre los judíos dispersos, sobre todo en la parte oriental del imperio. Vamos a dar algunas informaciones histórico-críticas. En primer lugar, vamos a ver los nombres del libro. El libro tiene básicamente 2 nombres, uno que sería el libro de Tobit y otro que sería el libro de Tobías. Con esto quiero señalar que es importante esto porque según algunos títulos, el libro es Tobit, que se refiere al papá, o Tobías, que se refiere al hijo, según se considere como protagonista el papá o el hijo. Es difícil decidirse. Bueno, tenemos los 2 nombres del libro que vamos a estudiar. ¿Qué tipo de literatura es? Algunos dicen que es una novela de tipo sapiencial y vamos nosotros a añadir que sería una novela edificante, un relato edificante. El buen Tobías, Tobiyahu, en hebreo y en arameo quiere decir
Dios es bueno, Yahvé es bueno, Tobiyahu, Dios es bueno. Entonces, el bueno de Tobías vamos a llamarle, ¿verdad? Que es un nombre verdaderamente simbólico, que ya en su nombre muestra la bondad de Dios. ¿A quiénes está destinado? Pues ya dijimos, a los judíos que se encuentran dispersos entre ese imperio en la parte oriental del imperio Seleucida. Probablemente Nínive, probablemente alguna zona de Mesopotamia o incluso de Persia, pero básicamente sería en Mesopotamia. El autor, pues, es un autor anónimo que seguramente también vive en la diáspora, quizá en la diáspora de Egipto, ¿verdad? Donde se produjo la Biblia de los 70. Fecha en que se escribió el libro es muy difícil decidirse, probablemente en el siglo tercero o segundo antes de Cristo, tercero o segundo. Pero hay una fecha ficticia, hace referencia a que Tobías habría vivido por el siglo octavo. Son tantas las referencias, ustedes lo verán en el ejercicio que se les va a dejar de tarea, que se presenta como fecha ficticia a alguien que vive en varios siglos. Vamos a ponerle así por convección que hace referencia a una historia ficticia del siglo VIII, pero puede ser también acontecimiento del siglo X y hasta del siglo VI. ¿Dónde se habría escrito este libro literariamente? ¿Dónde se produjo el libro? Se piensa, pero no se puede probar, que se haya producido en Nínive, que era la capital de Asiria. Probablemente, pero ya, pues Nínive había caído, entonces ya el imperio ya no existía, pero vamos a suponer que ese sea el lugar literario, la ficción literaria. El lugar ya del escrito, pues simplemente en cualquier lugar de la diáspora de Oriente, cualquier lugar de la diáspora de Oriente, allí se escribió este libro. Algunos pensarían incluso que puede ser también en Egipto, pero por el conocimiento y los lugares a que se refiere, quizás sea la diáspora de Oriente. El propósito, pues, es didáctico. La canonicidad no está en la Biblia hebrea, no está en la Biblia hebrea, los rabinos no lo aceptaron, pero está en la Biblia griega de los 70, la Biblia de los judíos griegos de Alejandría. Y entonces, allí sí está. Es reconocido en la iglesia como canónico, Trento lo considera como canónico, como inspirado, y forma parte entonces de los 70, es canónico para nosotros los católicos, no está en la Biblia hebrea, por lo tanto lo rechazan los rabinos y lo rechazan también los protestantes que les creen a los rabinos más que a 15 siglos de historia de la iglesia. El esquema del libro, vamos a ver, es un esquema muy interesante. No es muy clara la trama, pero vamos a ver que al principio nos presenta a Tobit, el papá, luego nos presenta a Sara, que será la nuera de Tobit, y finalmente se presenta al marido de Sara, que será Tobías. Todavía no hay matrimonio, pero ya se presenta a Tobías. Después se va a presentar a Rafael, que es el arcángel, y luego un viaje que va a hacer el hijo de Tobit, que se llama Tobías, un viaje para saludar a algunos parientes y recoger también algunos dineros. No pueden perder los dineros. Luego ya viene la boda de Sara. Tobías, el hijo, se casa con Sara, que había tenido la desgracia y era motivo de desprecio, porque vean ustedes, se había casado varias veces y todas esas veces, 7 veces, se le había muerto el esposo en la noche de bodas. Y entonces la trama es, ahora que se casa con Tobías, ¿qué sucederá? Bueno, pues resulta que no muere Tobías en la noche de bodas. El matrimonio, pues, es un matrimonio que augura mucha felicidad. Regresa a casa Tobías y luego regresa con
una curación para su padre, una curación que le da el arcángel Rafael, y precisamente Rafael quiere decir Dios, Yahvé, Dios es medicina, Dios cura, pues. Y entonces, viendo que Tobías contrajo matrimonio, regresó de su viaje, su papá Tobit recupera la vista, y entonces Tobit, el papá, entona un cántico de alabanza y de agradecimiento. Y finalmente Tobit se despide en una especie casi como de testamento espiritual, moral, que suelen dar los patriarcas, los papás de la antigüedad. Bueno, vamos a ver cuál es el mensaje de este libro. El mensaje de este libro es sobre todo una edificación religiosa. Es para edificar religiosamente, para educar y para, diríamos, transmitir los valores familiares. ¿De qué manera este libro edifica religiosamente? Pues muy sencillo, porque presenta cómo Dios es fiel con aquellos que cumplen su voluntad. Es fiel en medio de las dificultades. Es fiel cuando se tiene confianza en su providencia. Dios es bueno a quienes hacen oración y practican las obras de misericordia, sobre todo la limosna. Allí se va a ver la fidelidad de Dios en medio de esas dificultades. Y luego este Dios providente puede ser honrado y puede ser servido y puede ser adorado, aun cuando no haya templos, sin templo y sin sacrificios. Hay una forma de adorarlo, de honrarlo, que es cumpliendo su voluntad, que es haciendo obras de misericordia y que es haciendo oración. En este sentido, el libro de Tobías es un libro que edifica verdaderamente y mueve a vivir la fe. También educa religiosamente. ¿Y cómo entonces educa e inculca la fidelidad a Dios? ¿Cómo inculca la fe en Dios? Pues tratando de ser fieles a la ley. Es muy importante entonces la ley. También educa dando consejos morales. Hay que dar consejos, y Tobías es alguien que da muchos consejos morales. También se educa con el ejemplo, por eso varias acciones ejemplares, como cuando Tobías ve que llegan con un cabrito, y como él no sabe que el cabrito fue adquirido adecuadamente, piensa que lo robaron, entonces lo robado ha de ser regresado a su legítimo dueño, y manda que se regrese porque él piensa que fue robado. Y entonces es cuando se le dice cómo se consiguió el cabrito, y entonces ya Tobías queda convencido, y entonces accede pues a que se haga una buena comida con el cabrito. También se educa con la oración, la lex orandi, la ley de hacer oración, es la lex credendi, la ley de lo que se cree y de lo que se ha de vivir. Y también cultivando esperanzas históricas, esperanza en que Dios no fallará en medio de las dificultades y que Tobías hará un largo viaje y regresará con bien. Entonces así se educa religiosamente. Luego hay cultivo de valores familiares. La familia es bastante importante en situación de diáspora. Cuando se encuentra el pueblo en medio de los paganos, entonces en medio de los países paganos, hay que mantenerse unidos como familia, garantizar la continuidad de la familia, porque si no se disuelve el pueblo entre los paganos y se pierde la memoria histórica. La tradición judía, desde aquella época y en esta época, sobre todo después del destierro en Babilonia y hasta la época actual, es muy cuidadosa de mantener la continuidad de la familia y de cultivar los valores familiares, cultivar entonces y fortalecer
los vínculos del clan y de la tribu. Y en este aspecto, pues hay un buen influjo sapiencial. Bien, pues este sería el libro del bueno de Tobías, que resiste en su fe, en sus costumbres, en su fe en Dios, en medio del mundo pagano. No hay templo, no hay sacrificio, sin embargo, se puede vivir la fe, se puede hacer oración, se puede cumplir la ley y sobre todo se pueden practicar las obras de misericordia y en modo muy concreto, ayudando a los pobres con las limosnas, que es lo que Tobit efectivamente practica. Bien, y quiere que su hijo Tobías practique también estas obras de misericordia. Vamos entonces ahora a la página número 10, el libro de Judith. Judith, pues en hebreo quiere decir la judía. Eh, 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 el nombre es bastante claro, la judía, la judía. Y esta mujer fue líder en un momento, líder de su ciudad, de su pueblo, para resistir contra la invasión, la agresión del imperio que ha sitiado ya a su ciudad y está dispuesto a tomarla y a conquistarla, un imperio conquistador y colonizador. Vamos a ver qué tipo de literatura es el libro de Judith. Es muy parecido al libro de Tobías. Es un relato ejemplar, edificante, un relato que da ejemplo y que edifica moralmente, que ayuda a que el pueblo mantenga sus convicciones morales. El idioma original de este libro fue muy probablemente en hebreo, pero el idioma en que se presenta es en griego. Se presenta en griego porque está en la Biblia griega de los 70, pero ese griego, cuando uno lo lee, pues se da y conoce el hebreo, uno se da cuenta de que efectivamente detrás de ese griego hay un original que es hebreo. Entonces el griego sería una traducción. Esa es la opinión de muchos. ¿A quiénes está destinado? Pues Judith, la judía, tiene un protagonismo y sobre su protagonismo hay un relato que lleva su nombre y ese relato está destinado a los judíos de el siglo segundo antes de Cristo, los que están viviendo el acoso del imperio y sobre todo el acoso de esas costumbres con que están los imperios, que puede ser efectivamente el imperio seleucida, pero el imperio egipcio por el sur no canta malas rancheras y por lo pronto, desde el punto de vista cultural y también religioso, asedia a las creencias pues de el pueblo de Israel. Entonces, la judía es un sinónimo de resistencia. ¿En qué fecha se habrá escrito este libro? Pues se habrá escrito, todos piensan, a mediados del siglo segundo antes de Cristo, poco antes del 150 o poco después del del 150 antes de Cristo. La fecha ficticia, ¿a qué acontecimientos alude? Ficticiamente, alude pues a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor es un personaje del siglo VI, un personaje sí, finales del séptimo y el siglo VI sobre todo, fue el que conquista Jerusalén y que lleva al pueblo al destierro en Babilonia. Y entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el personaje aludido como el personaje dominante y prepotente que se siente una divinidad. La canonicidad del libro de Judith. Judith no está en la Biblia hebrea, pero está en la Biblia griega de los 70, en la Biblia griega de los 70. Porque no está en la Biblia, digamos, hebrea, los rabinos, pues
quiere decir que no lo aceptaron. No creyeron conveniente incluirlo dentro de la Biblia hebrea. La tradición protestante le crea a esos rabinos, no le crea 15 siglos de historia, pero la Iglesia Católica le crea esos 15 siglos de historia que los cristianos leyeron la Biblia de los 70 y leyeron el libro de Judith, y para nosotros los católicos es un libro canónico, es un libro inspirado. Vamos a ver qué esquema sigue este libro. El esquema pues es bastante sencillo, sigue la trama del relato, y entonces primero nos va a presentar y hablar de Nabucodonosor, todo lo que hace este malvado Nabucodonosor. Los primeros 6 capítulos tratan de él, y luego de su lugarteniente, que precisamente es el que está sitiando a la ciudad de Betulia. Y viene entonces en el capítulo 7 el asedio a Betulia. Betulia es, vamos a decirlo, es una ciudad que arqueológicamente, históricamente, pues no existe, pero es un nombre ficticio para decir es una ciudad de Israel, de la Tierra Santa, una ciudad asediada por el conquistador Nabucodonosor y su comandante en jefe, Holofernes. Y entonces Betulia está en peligro. Se recuerda pues ese peligro tan grande cuando cayó Jerusalén en manos de los babilonios y fue destruida, y la llevaron a la gente al destierro. Pero en este libro, a pesar del asedio de Betulia y de que ya los ancianos están pactando con aquellos que le han puesto sitio, de entre el pueblo surge una mujer que se llama Judith. Se presenta esta Judith con su forma de vida, con su forma de pensar, con su observancia de la ley, su cumplimiento de todos los preceptos de la ley, incluso de los alimentos puros e impuros, y su grande belleza, su grande inteligencia. Entonces Judith va a urdir un plan, presentarse en el campamento de Holofernes y justamente tratar de librarse de ese jefe, y así crear un problema serio en el ejército invasor, en el ejército colonizador. Y vamos a ver cómo Judith, con su inteligencia, con sus ardides, logra llegar, y con su belleza, ¿verdad? Logra llegar a donde está Holofernes, lo emborracha y le corta la cabeza. Esa es la hazaña liberadora de Judith, porque a partir de esto, entonces, el ejército entra en un desconcierto total, que es fácilmente vencible, y se produce la victoria gracias a la intervención de Judith y sobre todo a Dios, que protegió a Judith. Vencen, y entonces se celebra esa victoria con himnos de acción de gracias y otras formas de celebración. Entonces se recuerda, se alude en este relato edificante para dar un ejemplo, ¿verdad? Se recuerda las situaciones previas al destierro, ¿verdad? Los sitios a las ciudades, y cómo muchos en ese momento querían ya rendirse, algunos resistieron, pero Jerusalén fue dominada. Nada más que aquí en el relato es un relato heroico. Entonces Judith, la mujer, le va a cortar la cabeza a Holofernes, y así después logra vencer a ese ejército conquistador. Vamos a ver entonces el mensaje teológico, el mensaje que quiere comunicarnos este libro. Quiere comunicarnos sobre todo la fe en Dios, en el Dios de Israel. También quiere hacer una crítica profética del poder, y finalmente quiere mostrar una resistencia cultural. Entonces vamos a ver en lo primero, la fe en Dios. Fe en Dios.
Esa fe está personificada en una mujer profundamente creyente, que es Judith, y esta Judith tiene una grande fidelidad a Dios porque cumple su voluntad y tiene confianza en Dios. Es valerosa y es muy sagaz. Es una mujer que hace oración personal y también participa en la oración comunitaria. Y entonces Dios va a salvar a Betulia a través de esta mujer que cree y actúa. Dios salva, que no se nos olvide, Dios salva a través de una mujer que cree y actúa. Y no lo hace con grandes portentos que cayera un rayo del cielo, no, a través de una mujer lo más débil, lo más sencillo, pero que cree en Dios y Dios se sirve de estos personajes que hacen su voluntad y así salva a su pueblo. Este libro también hace en la presentación de su trama una crítica muy fuerte al poder, sobre todo al poder de los jefes judíos, pero también al poder de los tiranos extranjeros. ¿Por qué critica a los jefes judíos? Porque son cobardes, porque son entreguistas, son faltos de confianza en Dios, ya quieren rendirse. Pero también critica a los tiranos extranjeros, ¿verdad? ¿Cómo son los tiranos extranjeros? ¿Cómo se presentan? Pues como todos los potentados, ¿verdad? Prepotentes y explotadores. Y su rey incluso se considera Dios de toda la tierra. Nabucodonosor presentado como el Dios de toda la tierra. Con esa gente no se puede convivir, con esa gente idólatra no se puede convivir y por lo tanto cabe hasta el magnicidio, cabe hasta cortarle la cabeza a ese personaje tan particular como es Holofernes. Y finalmente decimos algo sobre este libro, que es un libro de una grande resistencia cultural, resistencia frente a la seducción del helenismo. No olvidemos, pues, la cultura griega seducía a los israelitas y quería que tomaran las costumbres del mundo griego, las costumbres helénicas, y así muchos se hicieron extranjerizantes. Pero ese ser extranjerizante con la cultura, las costumbres, las creencias de los griegos, del mundo helenista, entonces eso para el autor del libro de Judith, eso es incompatible con la fe bíblica, incompatible con la fe bíblica. Y entonces, por lo tanto, no hay que rendirse, no hay que rendirse. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que defenderse de esa cultura invasora y hay que resistir. Bien, con esto entonces tenemos un libro estupendo, vale la pena leerlo, el libro de Judith, donde se presenta la prepotencia de los imperios conquistadores, los imperios dominadores que quieren someter a los pueblos y que quieren explotarlos, pero dentro del pueblo hay tendencias y hay algunos que son entreguistas, pero hay alguien como Judith, llena de valor, llena de inteligencia, de amor a su pueblo, que resiste y así salvaguarda la cultura de su pueblo, la fe de su pueblo. Y en medio de esa situación tan, diríamos, una situación tan desesperada, logra que Dios conceda la victoria a su pueblo por esa acción heroica de una mujer. Con esto creo que les animo a leer el libro y ahora van a hacer un ejercicio, el ejercicio número 4, en donde van a trabajar sobre el libro de Tobías. Primero van a leer unos textos con unas referencias históricas, que donde se ponen las fechas y que es el modo como se puede decir qué fundamentos o qué historicidad, qué fundamentos históricos tiene este libro, para que ustedes se pronuncien si hay o no fundamentos históricos. Y luego se les da un texto muy bonito en donde ustedes tendrán la oportunidad de ir espigando, recogiendo un poco las virtudes
las virtudes morales, las actitudes buenas que nos propone, actitudes ejemplares que nos propone el libro de Tobías. Y con esto, pues, por el momento es suficiente.